Todas las personas en su historia libran batallas cotidianas hasta hacer pie en un triunfo, en un primer triunfo que les hace ganar confianza y les ilumina el resto del camino. Aquí comenzamos sobre la vida y los sueños del día de hoy. Vamos a hablar acerca de vivir en el pasado. Existen etapas en la vida de todas las personas en las cuales quedamos especialmente unidos a personas y sucesos del pasado. Muchas veces esto nos limita seriamente a la hora de encarar nuestro presente y nuestro futuro. También es verdad, querido amigo de Sobre la Vida y los Sueños, que hay algunas personas con una tendencia personal, con una tendencia particular y que ya ni siquiera dependen en ese caso de una circunstancia, sino que tienen una tendencia permanente a vivir anclados en el pasado. Es un tema apasionante, me lo pidieron a través de mails que recibimos en nuestras vías de comunicación. Si recién hoy nos conocés, te cuento que nos basamos en una investigación periodística realizada a lo largo de muchos años. ¿Qué hicimos? Investigamos historias de vida reales, personas comunes, como vos y como yo, y nos preguntamos cómo hacen las personas para enfrentar y superar sus obstáculos en la vida. Vivir en el pasado, un tema hondo, profundo, que ojalá te pueda servir. Esa es la intención de nuestro encuentro. Yo podría decirte, en principio, si tuviera que sintetizar, y si fuera tu caso, ¿tenés la tendencia de quedar anclado al pasado? Fíjate en estos tres componentes, entre muchos otros quizás, pero tres componentes principales que te voy a mencionar si estás atravesando una etapa por la cual estás demasiado centrado en hechos del pasado. Tres componentes. Una cuota de melancolía. Dos. Segundo componente. Una cuota de cobardía. Tercer componente. Una cuota de comodidad. ¿Sí? Melancolía, cobardía, comodidad. Esto no significa que tengas que dividirlo de un modo matemático o proporcional, pero son componentes que vamos a tratar de desmenuzar para que veas dentro tuyo cómo te sentís con cada uno de ellos. El primer componente, hablemos acerca de la melancolía. ¿Tenés una tendencia a la melancolía? ¿O por algo que te ha sucedido en la vida en el último tiempo, has quedado marcado con esta característica? La cuota de melancolía se caracteriza porque hacemos foco en lo que se va, no solo en lo que ya se fue. En realidad, hacemos foco en lo que se va, en la evanescencia de las cosas, y empezamos a digerir ideas, sentimientos, pensamientos, quizás angustias, que se empiezan naturalmente a multiplicar. Cuando nos comportamos de ese modo, cuando hacemos foco, reitero, no solo lo que ya se fue, sino lo que se va. Algo así como estar permanentemente advirtiendo que esto también terminará. Cuando hacemos eso, solemos no advertir en simultáneo lo que nace.
entre muchas otras cosas que vamos a ir revisando. No advertimos lo que nace. Cuando no advertimos lo que nace, comenzamos a desvalorizar el presente, lo que tenemos y lo que puede llegar a venir en el futuro. Siempre utilizamos algún objeto para intentar generar recordación. Este simple recurso, pero que muchas veces nos resulta útil. He traído esta hoja, una simple hoja. Seguramente la estás viendo. Yo lo que quiero decirte con esta imagen es que las personas melancólicas en algún punto viven en otoño. Viven en otoño, están focalizando en el ciclo que termina, focalizando en lo que se va. A diferencia de las personas que tienen la capacidad de percibir también la primavera, el nacimiento de las cosas. Hay una continuidad. ¿Desconocés la primavera como actitud de vida? ¿Desconocés lo que nace? Quizás estás pensando, no, Mario, al revés. Yo supervaloro todo lo que nace. Los proyectos nuevos, los hijos que crecen, las etapas que se inauguran. Pero estamos hablando de personas que viven en el pasado y estamos recorriendo algunos de los componentes porque quizás te veas reflejado y algo de esto te pueda ayudar. Cuando nos ubicamos en ese lugar, porque esto no es que existe un grupo que siempre le sucede, otro que jamás le podría suceder. Al principio dije, quizás estás viviendo justo un momento, una circunstancia que te puso en ese lugar, aunque nunca te hayas comportado de ese modo. Cuando nos ubicamos en ese lugar, en algún punto, no quiero comprender ni aceptar los ciclos. No puedo comprender, no quiero, acepto. ¿Cómo estás en tu trabajo de aceptación acerca de todas las cosas? ¿Sos una persona rígida o sos una persona que trata de trabajar su flexibilidad, su capacidad de adaptación? Cuando no acepto el cambio, cuando no admito el cambio, hago una especie de ejercicio ilusorio por el cual una parte mía cree que porque no lo acepto y no lo admito, puedo frenar, puedo detener los procesos naturales. Hay una parte tuya que quizás ilusoriamente cree que porque se resiste al cambio, el cambio no se produce. Que porque se resiste a la evolución de las etapas de las cosas, estas van a detener su marcha. Esto trae implícito algo así como prefiero que las cosas no se desarrollen, no crezcan, no maduren. Trae implícito cuando quiero que las cosas queden siempre del mismo modo, implícitamente
también me resisto a que crezcan, se desarrollen y maduren. En definitiva, querido amigo, lo que trato de decirte es que sin darnos cuenta, nos negamos a lo vital, nos aferramos casi a lo inerte. ¿Te acordás lo de vivir en otoño y la hoja que representa el otoño? ¿Podés construir algo bueno si dándote cuenta o sin darte cuenta te estás negando a lo vital? Si con todas tus fuerzas y todos tus deseos, reitero, te des cuenta o no te des cuenta, en realidad quisieras que todo permanezca siempre inerte. Vivir en el pasado. Un tema que tiene muchos condimentos y elementos y lo estamos tratando a pedido de personas que me lo han planteado. Difícilmente sea un tema que haga identificar unos pocos. Posiblemente lo has vivido, si es que lo has superado, o lo estés transitando, o conoces a alguien cercano a vos que lo padezca y no logre salir de ese lugar. En definitiva, cuando me resisto a la vida y me resisto a lo vital, me estoy desprendiendo de todas las ventanas y las puertas que me conectarían con mi crecimiento, con mi potencial, con mi potencialidad. Te hablé de 3 componentes fundamentales en este tema propuesto de vivir en el pasado. Una cuota de melancolía, una cuota de cobardía y una cuota de comodidad. Pasamos al segundo componente. ¿Por qué digo una cuota de cobardía? ¿Por qué lo menciono? En realidad, y por supuesto que a mí me ha pasado y muchas veces, y lo que estoy hablando no me es ajeno, porque todo lo humano nos pertenece, a vos y a mí. Menciono un componente, una cuota de cobardía, porque en realidad siempre tendemos a aferrarnos a lo que conocemos. Me aferro a lo que conozco. El futuro me es desconocido. El futuro, al ser desconocido, me es incierto. Lo que conozco, independientemente de cuán feliz o infeliz me haga, a diferencia de la incertidumbre que me provoca pensar en el futuro. Esta combinación genera miedo a cómo resultarán las cosas. Y como tengo miedo a cómo resultarán las cosas, también incluyo cierta falta de confianza en mí y en la vida. No digo que lo haga a propósito, que lo hagas a propósito o que yo lo cometa deliberadamente. Lo que digo es que son cosas implícitas. A veces dentro de un mismo pensamiento subyacen otros pensamientos que están actuando. Cuando digo falta de confianza en vos mismo y falta de confianza en la vida y en los procesos de la vida, podría haber incluido, incorporado, implícito, un hábito de pesimismo. Tenés incorporado un hábito, no solo pesimismo, un hábito de ejercer el pesimismo. Siempre partir de la base de que si va a producirse un cambio, va a ser para peor. Revísalo, porque en realidad a veces nos perjudicamos a nosotros mismos con supuestos. ¿O nunca te ha sucedido nada bueno? ¿Todo lo inesperado siempre ha sido malo?
El tercer componente tiene que ver con la cuota de comodidad. ¿Por qué menciono la cuota de comodidad? Porque en realidad esquivo el esfuerzo de enfrentar. Estoy esquivando el esfuerzo que representa poner la cara, ir hacia adelante, hacerme cargo de mi vida, de mis circunstancias, de mi situación y transformar. Que de eso se trata todo el tiempo la vida, de transformar. Somos creadores de valor. Donde no existe algo, somos capaces de hacerlo existir a partir de nuestro esfuerzo. Donde hay una idea dentro nuestro, puede quedar en estadio de idea o puede transformarse en una realidad concreta, materializada. Somos creadores, generadores, modificadores de la realidad, de la vida, de las cosas, de las relaciones. Ese es nuestro potencial. Vivir en el pasado, una cuota de melancolía, una cuota de cobardía, una cuota de comodidad. En cualquier proporción que más te pese cada uno de estos ejemplos. Cuando esquivo el esfuerzo de enfrentar, estoy en realidad renunciando a mi futuro y esquivo poner lo que hay que poner, construir futuro. Existen personas que, sin darse cuenta, aún decidiendo luchar, se equivocan en las armas o las herramientas que utilizan. Hay armas desafortunadas a la hora de luchar. Y hay armas, diría, mucho más eficaces, herramientas más eficaces. Hagamos dos grupos de herramientas o de armas para distinguirlas a la hora de imaginarme que sos una persona que se decidió a pelear por lo suyo, a luchar, a transformar, a crear valor en las cosas. El primer grupo, el de las armas poco afortunadas, la persona que se para en un lugar de exigir cosas partiendo del supuesto de un merecimiento. Es delicado este tema. A veces nos paramos en un lugar de exigencia, independientemente de los méritos. Difícilmente, si te está fallando la humildad, si te está fallando el pararte frente al mundo, frente a los demás, en una actitud de ser agradecido a las oportunidades. Si te parás en un lugar de exigir, abras el corazón de las personas. Posiblemente cierres las puertas, logres lo contrario, crees que estás saliendo a luchar, pero quizás, puede ser, quizás no sea tu caso, quizás lo estés haciendo de un modo torpe y no estás enterado. Hay que revisar las armas, las estrategias. ¿Sos estratégico a la hora de luchar? Ese es un mero ejemplo. Hay muchos. Otro ejemplo podría ser las personas con una tendencia conflictiva, lo hemos hablado en otros programas. La persona que cree que su modo de relacionarse con el mundo es a través de la pelea y ganar batallas. Cuando yo digo luchar, no estoy diciendo pelear. Se puede entender mal, estoy diciendo me incorporo, hago mis esfuerzos, pongo mi impronta,
saco de mí todo mi potencial y lo que tengo para dar. Hay personas conflictivas que creen que ganando discusiones pueden crear valor o generar resultados. Seguramente hace tiempo ya sabes la diferencia entre construir a diferencia de ganar discusiones. ¿Vos querés ganar discusiones o querés avanzar a la vida? Puede ser un poco genérico y ojalá lo entiendas desde el punto de vista constructivo. Necesitaría muchísimo más tiempo y todo un programa quizás para profundizar este punto, pero confío en que una parte dentro tuya estará generando una cierta identificación con el punto valorable de este aspecto que estamos considerando. Así como hay personas que tiran a los demás a menos. ¿Crees que podés llegar lejos descalificando al otro? Estimulando al otro, valorando al otro, tratando de ver lo bueno que aporta el otro para que crezca, se sienta mejor, desarrolle sus potencias. Hay personas que viven ninguneando a los demás. Quizás un modo falso de ponerse por encima, pero es destructivo. Por eso hablo de armas eficaces y positivas, o hablo de armas que pueden resultar en torpeza, porque en realidad cierran puertas. Seguramente no sos vos. Ahora, si lo fueras, eso no es multiplicador. No es pararte en tierra fértil, es pararte en tierra árida. Tirar a menos a los demás. Probá a la misma persona que solo le mirás los defectos, agradecerle los buenos esfuerzos y señalarle alguna virtud. Le vas a sacar lo mejor. Y lo mismo te pasa a vos. Cambiemos los roles. ¿Sos vos la persona que te sentís a veces desvalorizada? Seguramente, en el otro camino pueden expandirse tus mejores partes. Ni hablar de los que viven criticando a los demás. Sueños realizados. ¿Cómo actúan quienes alcanzan sus metas para motorizar sueños y proyectos? Si necesitas motivarte para la acción, reinventa tu vida. ¿Cómo tomar mejores decisiones? Para enfrentar y superar circunstancias difíciles, construye tu fuerza. ¿Cómo dirigir tu vida? Éxito en ventas y crítica. Ediciones B, en todas las librerías del país. Ingresamos a los últimos minutos de Sobre la vida y los sueños del día de hoy. Este espacio para la razón y la emoción, para recapitular, para recorrer algunos aspectos a veces olvidados de nuestras vidas que, considerados a tiempo, podrían permitirnos hacer, aunque sea, pequeñas correcciones que quizás además nos pueden traer alivio. Te voy a hacer una reseña de Vivir en el pasado, la temática que abordamos en nuestro programa de hoy. A la hora de hablar de este tema, mencioné 3 cuotas. Pilares, nos demos cuenta o no, componentes, elementos dentro de una actitud de vivir en el pasado. Hablamos de una cuota de melancolía, de una cuota de cobardía y de una cuota de comodidad. En lo que respecta a la vertiente quizás más fuerte, la cuota de melancolía,
Sintetizamos, después de un recorrido bastante más vasto, que se trata de personas que eligen vivir, simbólicamente lo decimos, en otoño, siempre focalizando en lo que termina, y eligen no advertir lo que nace. No advierto lo que nace, en mayor o en menor medida. Esto está directamente ligado con la no aceptación de los ciclos. Me resisto a lo vital. La no aceptación, y esto es clave, no detiene los procesos siguen igual. Es uno el que se queda en esa no aceptación, como tratando de forzar a la vida de que las cosas queden en un estadio que uno hubiera preferido. No vive ni lo que quisiera vivir, ni todo lo que tiene por vivir, por crecer, por desarrollarse y, ¿por qué no?, aún por gozar. Pasamos ahora a la cuota de cobardía. En esto hablamos acerca de falta de confianza en el futuro. Cuota de cobardía. Me aferro a lo que conozco, leo lo desconocido, incierto, como amenaza, y en el fondo no confío ni en mí, ni en mis potencias, ni en la vida. Hay algo así como una especie de pesimismo, y en otras personas hablé de un hábito de pesimismo. Sería una especie de pesimismo estructural, que por supuesto, y esto es lo importante, podés desde hoy mismo trabajar para revertir. Por último, hablamos de una cuota de comodidad. ¿Por qué? Otro componente de alguien que vive en el pasado. Porque en el fondo encuentra un argumento autoparalizante. Ese argumento autoparalizante le permite autoexcluirse de los esfuerzos que implica superarse a sí mismo, superar esta realidad, transformar su propia vida, la de los entornos. En definitiva, esquivo el esfuerzo de enfrentar y de construir el futuro. Vivir en el pasado, el tema que compartimos en Sobre la Vida y los Sueños del día de hoy. Deseo de todo corazón que algo de todo lo que hemos recorrido te haya tocado la cabeza o el corazón, te sirva para mejorar, para motivarte, aunque sea un poquitito. Muchas gracias, nos reencontramos en nuestro próximo programa.